Muchas personas tienen dudas con respecto al dólar, ya que no para de bajar o fortalecerse dependiendo de cómo lo mires. Muchos incluso ya ven muy factible la salida del cepo después de las elecciones de medio término. El dólar tuvo una semana que incluso estuvo al borde de romper los 1.000 pesos a la baja, quedando entre 950 y 1.000 pesos momentáneamente, hasta que desde el gobierno redujeron la velocidad de devaluación. Ahí se estabilizó en los 1.000. Si bien esta estabilidad es muy buena a nivel económico, los que están acostumbrados a hacer una diferencia con la devaluación o compraron caro entre comillas, a 1.400 o 1.500, les puede estar doliendo bastante. La historia argentina dice que el dólar solo baja para tomar carrera, pero eso no quiere decir que siempre ganes. ¿Qué quiere decir que el dólar baje para tomar carrera y después suba? Históricamente el dólar sube, eso es cierto, pero no necesariamente obtenés ganancias de esa subida. Es una ilusión que muchos tienen porque ven como la plata rinde un poco más sin demasiado esfuerzo. Es muy común ver gente contenta porque le sube un CDR un 5% cuando en Estados Unidos ni se movieron las acciones y la inflación local supera el 10%. Eso es no entender el juego. Así que es verdad que el dólar históricamente sube, pero eso no quiere decir que sea realmente rentable. Esto sin contar que muchas personas tienen muy mal timing y suelen, en la mayoría de los casos, comprar en máximos. Además, siempre dejamos de lado la inflación de Estados Unidos, algo que afecta a nuestros dólares también. Ahora las preguntas claves son: ¿seguirá bajando el dólar? ¿Salimos del cepo? Miremos un poco lo que nos dicen las expectativas empresariales, los mercados y la opinión en general. Empecemos por las expectativas empresariales. El REM ha ajustado sus expectativas en más de un 50% estos últimos meses. Es decir, que las expectativas se han ajustado fuerte a la baja, muy fuerte. El REM nos dice que espera para los próximos meses un dólar clavado en 1.000, o más bien un dólar entre 1.000 y 1.100. De hecho, recién prevé que el dólar rebase los 1.100 en las épocas cercanas a las elecciones por la inestabilidad habitual. Así que vemos al mercado empresarial con una visión de estabilidad incluso en épocas eleccionarias, porque un dólar a 1.200 hoy, dentro de un año, realmente es estabilidad. Pero acá hay que ver un poco más allá y entender otras variables económicas que juegan fuerte en más o menos esta red de devaluación, al menos hoy, y son la inflación y la tasa de interés. La inflación está fuerte, muy fuerte a la baja. De hecho, ya para 2026 se espera una inflación anual del 20% o incluso menos. Repito, 20% anual. No mensual, 20% anual. Esto es un gran cambio porque hasta hace no mucho teníamos un 20% mensual. Además, la tasa de interés, que suele ser un indicador adelantado de la inflación esperada por los bancos para los próximos 12 meses, siempre teniendo en cuenta los bancos, hoy está en torno al 33%. Pero ya hay bancos que están por debajo del 30%, anunciando que se espera una inflación mucho menor incluso que la estimada por las expectativas generales del mercado. Con todas estas variables muy fuertes a la baja, si logran mantenerse en el tiempo, digamos por relativamente un par de meses más, las expectativas negativas pueden aminorar bastante. Pasemos ahora a la parte de los mercados. Por el lado del mercado financiero vemos que los futuros del dólar nos dicen, siempre para el mercado financiero, que el dólar se va a mantener en torno a 1.050. En otras palabras, la bolsa no espera una gran variación en el tipo de cambio por los próximos meses. Por último, tenemos las expectativas generales, lo que ve la mayoría. La mayoría de la gente que no está sesgada por cuestiones políticas piensa más o menos lo mismo: el dólar no va a subir. Y cuando digo que no va a subir me refiero a los grandes saltos que venía teniendo de un 20, un 30, un 40%. La mayoría lo que ve es un dólar acompañando la inflación. Si la inflación es de un 1% mensual, el dólar va a subir un 1% y así sucesivamente. Esto me lleva a la siguiente pregunta: ¿qué va a pasar con el cepo? Esta puede ser una variable que patee un poco el tablero.
la salida del cepo, en términos históricos, siempre trajo bastante inestabilidad. Pero pensalo de la siguiente forma. Antes era pasar de no poder tener dólares a tenerlos. Es decir, no podíamos acceder a ningún dólar y pasamos a poder acceder de la nada a todo. Hoy por hoy, si bien hay un cepo, es principalmente productivo. Cualquier persona de a pie hoy puede comprar dólares de manera ilimitada. El MEP, el CCL y el cripto son tres variantes que no tienen prácticamente límites y podés acceder a todos los que quieras en cualquier momento. Siempre hablando a nivel persona física. A nivel empresa puede haber alguna mínima burocracia, pero si lo haces por cripto, todos los límites desaparecen. De hecho, hoy cualquier chico que quiere comprarse un videojuego online compra MEP y paga con tarjetas sin vueltas. Aplicaciones como Mercado Pago, Ualá y Naranja X ya ofrecen MEP a un clic para cualquiera. Esto te da un indicio de lo que está pasando. Por lo que podemos decir que el cepo existe, sí, pero mucho más acotado que en versiones anteriores. En otras palabras, estamos teniendo una salida escalonada y gradual del cepo sin que muchos se den cuenta. Esto se hace para que cuando se saque el cepo general afecte lo menos posible. El mayor impacto lógicamente lo va a tener la industria, la parte productiva, porque van a liberar el tipo de cambio oficial. Pero hoy por hoy para las personas físicas es virtualmente inexistente. En resumen, ¿qué va a pasar con el dólar? La mayoría piensa que el dólar se va a mantener estable hasta las elecciones como mínimo. Esto es un dólar entre 1050 y 1150 sin grandes saltos, con pequeñas variaciones. En cuanto al cepo, los muy optimistas piensan que vamos a salir antes de las elecciones y los más conservadores piensan que después de las elecciones, pero te deja entrever que en ambos casos, para fines de 2025, ya no va a haber un cepo fuerte. ¿Qué puede llegar a alterar todo esto? Hoy por hoy hay dos cosas que pueden cambiar significativamente esta estabilidad. Una es una cosecha terrible. Tiene que ser muy, pero muy mala para pegarle muy fuerte a los números. Y por otro lado, la inestabilidad política, como siempre, una variable normal. Básicamente te diría que uno de los puntos claves hoy por hoy es la cosecha. Depende principalmente de si va bien o va mal, lo que pueda llegar a impactar en esa inestabilidad del dólar, más que nada en las expectativas. Déjame en la caja de comentarios a qué precio ves vos el dólar a fines de 2025. Te leo acá abajo en la caja de comentarios.